¿Qué pasó con el sereno? Eran las 2 de la madrugada. Tú llegabas a casa después de una boda, después de una cena con los amigos, o simplemente después de cerrar el bar de la esquina. Te metías la mano en el bolsillo del abrigo y... nada. Las llaves se habían quedado sobre la mesa de la cocina, encima del aparador, vete tú a saber dónde. Y entonces hacías lo que hacía todo el mundo. Dabas 2 palmadas secas en mitad de la calle y soltabas un grito que rebotaba entre las fachadas. ¡Sereno! Y desde la otra punta de la calle, en cuestión de segundos, llegaba la respuesta. ¡Va! Y oías ese ruido tan característico, ese ruido que ya nadie oye en ninguna parte. El de un manojo enorme de llaves chocando entre sí, acercándose paso a paso por la acera oscura. Bueno, vamos al lío. ¿De dónde salió este hombre? ¿Cómo apareció en nuestras calles? Pues hay que remontarse bastante atrás. La historia del sereno empieza en el siglo XVIII, en la España de los Borbones. Y aunque mucha gente cree que el oficio nació en Madrid, la verdad es que el primer cuerpo de serenos como tal se montó en Valencia. Hubo un alcalde, Joaquín Foix, que en 1777 se encontró con un problema. Acababan de prohibir los talleres de pirotecnia y los coheteros se habían quedado todos en la calle, sin oficio ni beneficio. Así que al alcalde se le ocurrió darles un trabajo nuevo. Por la noche vigilarían las calles. Cobrarían poco, pero algo es algo. Y así, sin pretenderlo, nació el primer cuerpo de serenos de España. Por aquel entonces, durante el reinado de Carlos III, en Madrid también andaban dándole vueltas al asunto. La capital era oscura, peligrosa, y al rey ilustrado le daba apuro que en París y en Londres las calles estuvieran iluminadas y aquí no. Así que en 1765 promulgó una real orden que organizaba un cuerpo de hombres encargados de cuidar el alumbrado público. Eran, al principio, los faroleros, los que encendían las farolas de aceite al anochecer, las apagaban al amanecer y velaban porque ningún gamberro les rompiera el cristal. Con los años, faroleros y serenos acabaron siendo el mismo señor. ¿Y por qué se les llamó serenos? Pues mira, esto tiene gracia. Una de las obligaciones que tenían era cantar la hora cada cierto tiempo, y de paso decir qué tiempo hacía. Y como en Valencia el cielo casi siempre está despejado, lo que más se oía era aquello de las 11 y sereno, las 12 y sereno. Tantas veces lo gritaron que el palabro se les quedó pegado al oficio. Para siempre. Si en lugar de en Valencia hubiera empezado en Bilbao, igual hoy los llamaríamos los lluviosos. Vamos a imaginarnos cómo era uno de aquellos hombres. Para entrar en el cuerpo, tenías que cumplir unos requisitos. Medir como mínimo 1,5 metros, eso era lo que medía la media española de la época. Tener entre 20 y 40 años. Saber leer y escribir, que en aquellos tiempos no era moco de pavo. Tener una voz fuerte y clara, porque si no nadie te iba a oír cuando hubiera que avisar de algo. Y ser robusto, porque alguna vez te ibas a tener que pelear con un borracho o con un ladrón. El uniforme también merece un repaso. El sereno llevaba un capote gris que con los años pasó a ser azul o de color batín, según la ciudad y la época. Una gorra de plato. Y luego venía el equipo. Un farol para alumbrarse en las esquinas oscuras. Un chuzo, que era un palo de madera largo acabado en una punta de hierro, y servía igual para defenderse que para golpear el suelo o la farola y avisar al vecino que le había llamado. Un silbato de bronce para alertar a la policía o a los bomberos. Y la matraca, que también la usaban para dar la alarma en caso de incendio. Pero por encima de todo, lo que de verdad le definía, lo que hacía que reconocieras su llegada con los ojos cerrados, era el manojo de llaves. Imagínate, un sereno tenía a su cargo una zona del barrio. 20 portales, 30 portales, a veces más. Y de cada uno de esos portales llevaba la llave colgando de una argolla de hierro. Eran llaves enormes. Llaves de portón antiguo, esas con la paleta gigante y los dientes gordos, porque las puertas de los edificios viejos pedían llaves de tamaño considerable. De ahí, en parte, viene la propia razón de ser del oficio. Las llaves eran tan grandes y tan pesadas que la gente no quería ir cargando con ellas todo el día por la calle. Así que las dejaba en casa, y para cuando volvía de noche ya estaba el sereno para abrir el portal. El sistema era simple y funcionaba. Tú llegabas a tu calle a la hora que fuera. Si tenías llave, abrías y subías. Si no la tenías, dabas 2 palmadas. El sereno, que andaba haciendo su ronda por la zona, oía las palmas y contestaba con su «va», característico. Y aparecía. A veces tardaba 30 segundos. A veces tardaba 5 minutos, según en qué punto de la ronda estuviera. Pero aparecía siempre. Y mientras tanto, tú esperabas en el portal, frotándote las manos si era invierno, charlando con un vecino que también acababa de llegar.
Cuando llegaba, abría el portal con esa llave enorme, te daba las buenas noches, y a veces, si la cosa lo merecía, le dabas una propina. 1 peseta, 2 pesetas, lo que tuvieras suelto. Y subía a tu casa hasta el rellano del piso, sobre todo si era una mujer sola o un anciano, porque acompañar al vecino hasta su puerta también formaba parte del trabajo. Y aquí viene lo importante, y esto es lo que hay que entender bien. El sereno no cobraba sueldo del Estado, no cobraba sueldo del ayuntamiento. Vivía, literalmente, de las propinas, de las pesetas que le daban los vecinos cuando le abría el portal, de los aguinaldos que recibía por Navidad cuando repartía felicitaciones impresas con su propia foto, vestido de uniforme, para que la gente le diera unos duros más, y de lo que le daban algunos comercios a fin de mes por vigilarles el escaparate. Era un trabajo a destajo, sin seguridad social, sin pensión, sin nada de nada. Vivía de la confianza del barrio, y el barrio, mal que bien, le respondía. La mayoría de los serenos de Madrid, por cierto, eran asturianos, como los aguadores, como los mozos de cuerda. Era un oficio que se heredaba de padre a hijo, y entre paisanos se recomendaban las plazas que iban quedando libres. Así que un asturiano dejaba la aldea, se venía a Madrid, su primo le buscaba una zona del barrio de Salamanca y allí pasaba toda la vida, patrullando las mismas calles, conociendo a los mismos vecinos, viendo crecer a los niños del portal número 7 y casarse a la chica del portal número 12. Y aquí es donde el sereno deja de ser un simple guardia nocturno y se convierte en otra cosa, en una figura del barrio, en alguien que sabe. El sereno conocía a todo el mundo, sabía a qué hora volvía cada vecino, sabía qué señor estaba viéndose con quién, sabía qué chico llegaba siempre borracho y cuál no había vuelto a casa esa noche, sabía cuándo había una mujer a punto de dar a luz y a qué casa había que mandar al médico corriendo, sabía cuándo había una pelea en un piso. Sabía qué portal había que vigilar de cerca porque andaban rondando ladrones. Y se lo callaba todo. Esa era la otra parte del trato. Si en mitad de la noche se quemaba un cubo de basura, allí estaba con la matraca. Si había un robo en la mercería de la esquina, allí estaba con el silbato. Si una vecina se ponía de parto a las 3 de la mañana y el marido no estaba, era el sereno el que iba corriendo a casa del médico. Si alguien volvía bebido y no atinaba con el agujero de la cerradura, era el sereno el que le subía hasta la puerta y le dejaba allí, apoyado en la pared, antes de seguir su ronda. Por cierto, el silbato dio para mucho. Tanto les gustaba pitar a la mínima que llegó un punto en que la policía dejó de hacerles caso. Pitaban por todo. Por una pelea, por un perro suelto, por un farol roto. Y de ahí viene esa expresión que todavía se usa hoy. Te han tomado por el pito del sereno. O sea, no te están tomando en serio, te están ignorando. La frase ha sobrevivido al oficio. La gente joven la dice y muchos ni siquiera saben de dónde viene. Si estás disfrutando del vídeo, suscríbete, que vamos a seguir recordando muchas más cosas como esta. Llegamos a los años 50 y 60 y el sereno está en todas partes. En Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, en Sevilla, en Zaragoza. En cualquier capital de provincia que se preciara, tenías un cuerpo de serenos repartiéndose el casco urbano por zonas. En Madrid los había desde el Paseo del Prado hasta Vallecas. En Barcelona patrullaban el Eixample y el casco antiguo. En Bilbao se les vinculaba especialmente al barrio de las 7 calles. Eran parte del paisaje sonoro nocturno de la España de la posguerra y del desarrollismo. Si dormías con la ventana abierta en una noche de verano, lo que oías no era el ruido del tráfico, ni la música de los bares. Lo que oías era el chuzo del sereno golpeando suavemente la acera, el tintineo del manojo de llaves y de cuando en cuando esa voz lejana de algún vecino llamándole. El cine costumbrista español les retrató mucho. La poetisa Gloria Fuertes les dedicó versos. Aparecían en coplas, en programas de radio. Eran personajes con los que el público se identificaba al instante. En cuanto en una película salía un señor con gorra y manojo de llaves, ya sabías de qué iba la historia. Era un símbolo de barrio, de comunidad, de noche tranquila. Pero entonces, igual que pasó con tantas otras cosas, el mundo cambió. A finales de los 60 y a principios de los 70 empezaron a pasar varias cosas a la vez, y todas iban en contra del sereno. La primera, las cerraduras. Empezaron a fabricarse cerraduras más modernas, más pequeñas, con llaves del tamaño de las que llevamos hoy en el llavero. De repente, cargar con la llave de casa ya no era ningún engorro. Te cabía en el bolsillo del pantalón sin que se notara siquiera, y si la llave se había vuelto cómoda, ¿para qué necesitabas a un señor que te abriera el portal? La segunda, los porteros automáticos. Aquellos aparatitos que se instalaron primero en los edificios nuevos y luego, poco a poco, en los antiguos. Llamabas al timbre, alguien te abría desde arriba y pasabas.
sin necesidad de gritar a nadie en mitad de la calle, sin necesidad de despertar al sereno, sin necesidad de soltar 2 palmadas. El portero automático fue, para el oficio, lo que el coche fue para el carro de caballos. Una sentencia de muerte silenciosa. La tercera, la policía local. La vigilancia nocturna de las calles, que durante 200 años había estado en buena parte en manos de los serenos, pasó a depender cada vez más de las patrullas municipales y de la Policía Nacional. Ya había coches, ya había radio, ya había comisarías mejor organizadas. El sereno con su silbato y su matraca empezaba a parecer una pieza de museo. Y la cuarta, la vida cambió de horarios. La gente empezó a salir más tarde, a moverse más, a conducir, a vivir en barrios nuevos a las afueras donde no había serenos ni los iba a haber nunca. Las viejas calles de los cascos históricos se fueron quedando con menos vecinos de toda la vida y con más oficinas, más comercios, más turistas. Los serenos, que vivían de las propinas de un vecindario estable, vieron cómo se les escapaba el suelo bajo los pies. En Barcelona, el cuerpo de serenos se disolvió en 1976. Los que quedaban pasaron a formar parte de la Guardia Urbana. En el resto de España, oficialmente, el oficio se extinguió en 1977. 77. Ese fue el año en que España dijo adiós, sin grandes despedidas y sin demasiados titulares, a una figura que llevaba con nosotros desde tiempos de Carlos III. 200 años largos de servicio. Y se fue así, de puntillas, sin que nadie le pusiera una placa. Bueno, una placa sí le pusieron. Y aquí merece la pena pararse un momento, porque hay un nombre que conviene recordar. Manuel Amago. Manolo Amago, le llamaban en su barrio. Asturiano de origen, madrileño de adopción. Heredó la plaza de su padre en 1950, con 22 años recién cumplidos, justo después de hacer la mili. Y se dedicó al oficio durante más de medio siglo. Cuando en 1977 se acabó oficialmente la profesión, él siguió. Cuando el Ayuntamiento de Madrid jubiló formalmente a los últimos serenos en 1986, él siguió. Continuó por libre, viviendo de las propinas que le daban los vecinos del barrio de Salamanca, abriendo portales, acompañando a ancianos, hasta el año 2011. Sí, has leído bien. 2011. Hubo un sereno, en pleno siglo XXI, paseando por Madrid con su gorra y su manojo de llaves, mientras el resto del país andaba ya con el móvil en la mano. Los vecinos de la calle Dr. Gómez Ulla le dedicaron una placa en 2010. La Comunidad de Madrid le dio un premio en 2013. Y Manolo, que había abierto portales a media España y conoció en sus rondas a personajes ilustres, falleció a finales de agosto de 2025, con 98 años. Con él se cerró, esta vez sí del todo, el último capítulo del oficio. Hoy, en algunos barrios, han intentado recuperar la figura. En Murcia, en el barrio madrileño de Chamberí, en Gijón, en Santa Coloma de Gramenet, en Premià de Dalt, en Cornellà de Llobregat. Hay asociaciones de vecinos y de comerciantes que han contratado a personas mayores de 45 años, a veces hombres y mujeres a partes iguales, para hacer de serenos modernos. Pasean por las calles de noche, dan conversación a los mayores, acompañan al que vuelve solo, llaman al cerrajero si alguien se queda fuera de casa. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, y todos lo sabemos, porque lo que se fue con el sereno no fue solo un oficio. Lo que se fue otra cosa. Se fue ese señor que te conocía a ti y a tus padres, que sabía cómo se llamaba tu hermano pequeño, que te abría el portal y, de paso, te preguntaba qué tal le iba la salud a tu madre, que era un poco vigilante, un poco vecino, un poco confidente y un poco amigo, que ganaba muy poco dinero, que pasaba mucho frío en invierno, que dormía mal porque trabajaba de noche y que aún así estaba allí. Siempre estaba allí. Hoy, cuando alguien se queda fuera de su casa a las 3 de la madrugada, lo que hace es sacar el móvil del bolsillo y llamar a un cerrajero. Llega un señor en una furgoneta, te cobra 120 euros, te abre la puerta en 5 minutos y se va sin saber tu nombre. Sin saber dónde vives ni a qué te dedicas. Eficaz, frío, práctico, caro. Antes bastaban 2 palmadas y un grito, y un señor con gorra que ya te conocía respondía desde el otro lado de la calle. ¡Va a! Y el barrio entero, sin saberlo, dormía un poquito más tranquilo porque sabía que él estaba ahí abajo, haciendo su ronda, llevando el peso de todas aquellas llaves. Si tú lo viviste, hazme un favor, cuéntamelo en los comentarios, dime de qué ciudad eras, cómo se llamaba el sereno de tu calle, qué recuerdas de él. Y si te ha gustado este vídeo, te invito a ver alguno de los que aparecen ahora en pantalla, para seguir recordando juntos aquellos tiempos. ¡Hasta la próxima!